Hola a todos. Hoy en esta oportunidad nuevamente estoy dándoles la bienvenida a nuestra sesión número 79. Gracias por estar aquí. Gracias por si nos has venido siguiendo en las otras 78. Si por ahí te perdiste en estas 2 semanitas de nuestras sesiones, es normal, no es tu culpa, es la mía, porque hicimos una pequeña pausa en estas últimas 2 sesiones, desde donde ya te contaré, hay sorpresas muy lindas que quiero compartir contigo, pero bueno, yo lo que a mí me interesa es que te sientas en este espacio que es tu espacio, que sigas viéndonos como esta plataforma en donde lo que pretendemos justamente es hacer que la conversación se abra, quede clara para todas las personas a quienes les gusta el coaching, quienes han escuchado el término coaching, quienes quieren saber un poco más acerca de esta noble y emergente profesión. Y sobre todo, ¿de qué se trata? Poner sobre la mesa nuestras ideas relacionadas a este tema y debatirlas, conversarlas, analizarlas, desmenuzarlas, no con el ánimo de destruir, sino de construir. Y bueno, también no vamos a negar que para poder remodelar algo, sobre todo, digamos, el mundo interior, pues sí hay que destruir o reprogramar o reorganizar ciertos sistemas de creencias que de repente de tanto tiempo que están ahí, pues ya apestan, ¿no? Como que ya están un poco podridas y cuando no revisamos los cimientos y esos cimientos son endebles, pues puede caerse todo. Entonces hay que estar al pendiente de ello como si fuera una construcción vieja. Todo tiene que actualizarse, todo tiene que tener una renovación y lo que estamos haciendo aquí es justamente profundizar en ese aspecto. ¿Qué tanto las personas que hablan y dicen que son coaches, que hacen coaching, que proponen coaching, qué tanto realmente saben de lo que hablan? ¿Qué tanto pueden diferenciar, marcar esta diferencia entre lo que es y lo que no es coaching? Les pongo 2 ejemplos. Muy común es cuando una persona que se dice coach dice, mañana vamos a hacer un coaching a las 8 de la noche, todos bienvenidos. Bueno, ¿qué es eso exactamente? Porque si hablo de que voy a hacer un coaching, pues en primer lugar yo no puedo forzar a nadie a hacer coaching. Y cuando le digo, vamos a hacer un coaching, ven, te invito, no queda claro. Más bien parecería que es una transmisión grupal, es un evento donde compartimos grupalmente una transmisión o una sesión informativa y a eso se le llama coaching. Ese es el primer ejemplo muy común que la gente dice, vamos, te voy a dar un coaching, pero a manera de, pues un evento donde voy a hablarte de algo, ¿no? Una conferencia virtual o una conferencia presencial. La otra manera, como yo he visto que también alcanza a ser poco clara, yo he visto publicaciones, por ejemplo, hoy en LinkedIn, donde hay una escuela en no importa dónde que dice estamos muy contentos de nosotros promocionar y difundir la esencia más pura del coaching, el coaching en estado puro. Y otro coach también de ICF dice, qué bueno que están promoviendo la esencia del coaching, pero lo interesante es que ninguno de los dos dice cuál es esa esencia del coaching. ¿Cómo? ¿A qué le estamos llamando la esencia tal de la profesión? Y es ahí donde cuando viene la indagación, las preguntas, un poco el querer saber los porqués, le llamamos esencia, en vez de que la conversación se abra, en vez de que la conversación se construya, parecería que las puertas se cierran, ¿cierto? Cuando la respuesta es muy simple, la única esencia del coaching, si lo queremos hacer bien, ética, coherente y eficientemente, es la no directividad. Ahora, cuánta gente ustedes creen que pueden entender, explicar y basarse metodológicamente en la no directividad? Creo que lamentablemente todavía muy pocos. Es parte de lo que estamos haciendo acá. Y sin más por el momento, recuerden seguirnos, compartir estos videos, darle like.
Non-Directive Institute, EO Ipso Center, Jaime Molins, estamos haciendo esto por ti y por ustedes. Y recuerden, si ustedes quieren este video usarlo para promoción personal, digamos, venir a compartir sus experiencias, anécdotas, dudas, inquietudes, vivencias, que quieren que revisemos X libro, autor, propuesta de coaching, pues este es el espacio. Yo, en relación al tema de hoy, tuve una conversación con nuestro amigo y colega, este luchador, guerrero incansable, allá del otro lado del mundo, precisamente en la capital francesa, en París, nuestro amigo Ferran. Él me decía que por qué, que él ha notado que mucho del mainstream o mucha gente que dice que hace coaching toma como referente principal a las ideas de Carl Jung. Entonces hoy, justamente por eso, yo le decía a Ferran, bueno, podemos hoy tomar esta figura de Carl Jung y ver qué tanto puede alinearse o no con la no directividad en el coaching. Entonces, mi pregunta inicial sería, ¿cuántos de ustedes conocen, tienen información, saben cuál era la propuesta o las propuestas de este psicólogo, médico, psiquiatra, pionero en muchas de sus teorías, Carl Jung, suizo, y, y qué antecedentes pueden ustedes tener de él para ver qué tanto podemos avanzar en este tema? Y si tienen otro tema, también bienvenidos. Y es que tenemos hoy más de una hora que nos queda para abordar los asuntos que hoy salgan, y siéntanse con la libertad de poder tomar el micrófono y profundizar en lo que ustedes necesiten. Así es que adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos. Recuerden, estamos grabando para nuestra sesión número 79 y publicarla en YouTube, y al mismo tiempo estamos transmitiendo en vivo en LinkedIn, en nuestra página de Jaime Molins y Non-Directive Institute. Primera pregunta entonces, ¿quién de ustedes está familiarizado, familiarizada con Carl Jung? Y de manera muy breve, cuéntenme, si es que estás familiarizado, familiarizada, ¿de qué te acuerdas de él? ¿Qué propuso él? ¿Y por qué sería interesante comentar algo relacionado a él en su propuesta en el mundo de la psicología? ¿Quién dice yo? Bueno, la verdad que de Carl Jung no conozco mucho, Ajá, solo cosas muy básicas, muy por encimita, de que él trabajó con Freud, ajá, pero luego se separa de Freud porque tenían ciertas diferencias a nivel de conceptuales y raíces y eso, y él luego se va hacia la psicología analítica. También recuerdo en el 2019, en el coaching mainstream, yo estaba con una compañera, una colega coach, porque ella ahora está en el mainstream, y entonces la certificación que ella estaba dictando introdujo los arquetipos, y estos arquetipos provenían de Carl Jung. Entonces, eran cuestiones de la personalidad, que es el sabio, no recuerdo mucho, ¿no? Pero un poco eso. Sí, claro. sí, obviamente decía, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver? Yo no conocía nada en ese entonces no sabía nada Sí, pero sí me hacía la pregunta de cómo se relaciona Carl Jung con el coaching. claro. Entonces, bueno, eso sí, muy súper cortito, ¿no? Bien, perfecto. Pues tienes ahí un, digamos, un antecedente lo suficientemente nutritivo como para entender un poco por dónde va. Digamos, la manera como él observaba y como él teorizó acerca de quizás la posible naturaleza humana.
Y parte de lo que a mí me llamó la atención de Jung y que ha sido, por supuesto, una persona totalmente respetable, un verdadero héroe de la psicología, es que él hacía mucho énfasis, sobre todo en las cuestiones más universales, ¿no? No tanto eh, en los factores individuales, sino en la conciencia colectiva, como le llamaba él, y que a partir de esa conciencia colectiva encontraba ciertos patrones de comportamiento basados en arquetipos universales, como figuras que de alguna manera representaban en un número limitado de personajes la representación de la humanidad. Entonces, es una de sus propuestas. Muchas gracias por eso, Marilia. ¿Quién más? Por ahí, Noemí, Guille, Cintia, Mafalda. ¿Por qué ustedes creen, Ya, consideran que Jung podría ser de utilidad para nosotros en nuestro quehacer como coaches? ¿Cómo estás, Mafalda? hola, buenos días o buenas tardes, no sé cómo estás. No Aquí buenas importa. noches, que son las dos. Días, noches, Pero amaneceres, tardes, claro. eh, yo lo que he leído es alguna obra de él, pero por interés personal, ¿no? Por cultura, digamos, y no podría añadir mucho más de lo que has dicho. Y me llamó la atención mucho cuando vi el título porque no termino de ver qué relación tiene con el coaching. Con Claro, el mainstream seguro que sí, porque está claro. plagado de psicólogos. Y un montón de psicólogos clínicos, psicoterapeutas y de todo, pero dentro del coaching y la no directividad, pues como que no lo veo mucho. Aunque es Bien. una figura totalmente interesante, así que estoy a la expectativa de ver qué nos dice sobre eso. Espectacular, claro, buenísimo. Pues justamente es eso, o sea, sobre todo, a ver, recordemos que cuando se malentiende que coaching es una ramita o una patita que surge de la psicología, pues obviamente se le va a querer adecuar o se le va a querer pegar, ¿no? Un montón de teorías del comportamiento humano a partir del paradigma de la psicología al coaching, entonces pues se toma de donde se puede para tratar de explicar nuestra naturaleza y que Exacto, sí. no lo veo del todo mal. El tema aquí es qué tan compatible puede ser la propuesta de Carl Jung con la esencia que nosotros, si hacemos coaching, tenemos que respetar, ¿cierto? Bien, bueno, Mafalda, Exacto. gracias. Cintia, De hecho, dime, dime. hoy Sí. mismo le he enviado un audio a una amiga porque le he pasado tu canal de YouTube, Ajá, gracias. porque tiene curiosidad por el tema, y le he dicho, pues mira, que hay un montón de divulgación. Muy bien. Y Y le he enviado un pequeño audio contándole un poquito, muy resumido, claro, la historia del coaching, ¿no? Y cómo entró esa confusión por Edgar, etcétera, Sí, dentro del coaching, un poco lo que llevó a que los psicólogos se apropiaran de la palabra y qué es lo que claro. está ocurriendo ahora. Así que me parece interesante aclarar eso, que empiece a distinguirse entre una profesión y otra. Va siendo hora. Totalmente, totalmente. Es justamente parte de lo que venimos haciendo aquí, que lo difícil es cuando cualquiera de nosotros nos enteramos, ¿cierto?, de que nuestras fuentes son erróneas o de que la teoría que nos vendieron es falaz. Pues obviamente a cualquiera nos puede hacer sentir mal, ¿no? Es común, pero bueno, venimos a hacerlo lo menos duros posible con que te enteres de que probablemente tienes información caducada, si lo podemos ver así. Cintia, ¿qué sabes tú de Carl Jung? Yo creo que tú nos vas a instruir mucho más de lo que esperaríamos. Vale, venga. Pues más que nada ustedes son expertos en coaching. Bueno, yo estoy en terapia holística, pero me Sí. encanta escuchar este tema del coaching y sí me tengo mucho interés. Y lo que me gusta mucho de Carl Jung es el tema que decías de agregando un poco a lo de la conciencia colectiva. 5.4 que me llaman mucho la atención de él, que aquí los tengo a la mano, que dice, Ah, uno súper. de ellos dice, uno de ellos dice
que dice, no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llega quien desea acercarse. Yo sí creo en esta parte de cómo es que muchas veces queremos, por apegos o por otras cuestiones, ¿no? Retener a una persona, una situación, una cosa, pero también es como permitir que las cosas evolucionen, ¿no? Sí. Eso me gusta. El otro punto es, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Yo Ujú. creo que todos somos un reflejo, y que muchas de las veces cuando algo nos llega emocionalmente, nos causa una emoción, es que algo hay dentro de nosotros. Sí, claro. El otro punto es, el encuentro de dos personas es como un contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Es como esta Claro. fusión, ¿no? Que puede existir de energía, donde pueden trascender, en este caso, dos espíritus, ¿no? El último sería, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuevas vidas como destino. Entonces, Exacto. muchas veces, pues sí, negamos esa oscuridad que pues muchos, no, más bien todos tenemos, ¿no? Esa luz y esa oscuridad. Entonces, pues no podemos ir por la vida hablando bonito sin tener acciones que hagan un cambio de conciencia en nosotros mismos. Y bueno, hasta aquí dejaría y pues tiene mucho, pero esos son los que más me conectan a mí. Y ya ustedes en Sí, el sí, tema sí. del coaching, ustedes como expertos me dirán sí o no Sí, puede claro. adaptarse. Claro, muchas gracias por eso, Cintia. Otra de las cosas que decía Jung, y voy a hacer una corrección ahora porque tienes razón en lo que nos compartiste, y de hecho aquí tengo yo también abierta información. No es el consciente colectivo, es el inconsciente colectivo. Yo ahí me comí la in del inconsciente. Y parte de lo que nos dice Cintia en estas frases es que para Jung era muy importante este camino de la individuación, que significa que cada uno de nosotros tiene que ir encontrando el equilibrio entre ánima y animus, ¿no? Como que esta dualidad entre masculino, femenino, entre positivo y negativo, o digamos que aceptación de la famosa sombra, de aquello que rechazamos, ¿no? Y que entonces necesitamos ir reconociéndolo como parte de nosotros y no rechazar o no negar eso que no nos gusta, sino que entre más trabajemos en ese proceso, más vamos a estar pues completos en nuestro proceso de madurez. Esa parte es mía. No sé si él hablaba de madurez como tal. Miren, a ver, no sé, Guille o Noemí o alguien más que quiera compartir algo de Jung. No, simplemente quería agregar que Jung le dio mucha importancia al arte porque justamente él hablando del inconsciente colectivo y los arquetipos, encontraba que en el arte había una conexión importante con eso, como Ajá, algo universal, ¿no? El claro, lenguaje artístico, el simbolismo y exactamente. bueno, eso fue fundamental también, el aporte de Jung en el lenguaje artístico, ¿no? Y en esa conexión con el inconsciente. Y bueno, y ahí viene con los arquetipos y todo este mundo que él abre, parece re interesante. No encuentro aún el punto de conexión, pero me parece que podemos llegar a encontrar el punto de conexión con la no directividad. Bien, ese es el reto, ¿verdad? ¿Cómo hacer para encontrarlo? A ver si hoy lo logramos, ¿cierto? Bueno, yo voy a abrir, si les parece, aquí mi fuente de información, que realmente es lo que encontré, en lo primero que sale de Google. Y habla, bueno, él desarrolló la psicología analítica, una teoría que explora la psique humana a través de conceptos como el inconsciente colectivo, arquetipos y el proceso justamente de individuación. ¿Cuáles son sus conceptos clave? Justamente en el inconsciente colectivo dice que existe universalmente una capa profunda de la psique
que se comparte por todos los humanos y que justamente contiene patrones e imágenes llamados arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son patrones innatos de comportamiento y representación de símbolos o simbólica. Ya decía un poco Marilia, ¿no? Que era el héroe, la sombra, el niño, la madre, como que hay estas figuras inamovibles que hay en la psique de toda la humanidad y que guían nuestro comportamiento, conducta y decisiones. Y dice, influyen en la forma en que experimentamos el mundo y nos relacionamos entre nosotros. ¿A qué se refería con la individuación? Es el proceso, dice él, del desarrollo personal donde la persona busca integrar, ¿no?, los aspectos conscientes e inconscientes para alcanzar la plenitud y la autorrealización. En los tipos psicológicos identificó actitudes principales de introversión y extraversión y 4 funciones psicológicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, y que influyen en la forma como interactuamos con el mundo. También nos dejó el tema de la sincronicidad, que es curioso cómo tenemos esta especie de conexión o intuición en donde parecería que los eventos están ocasionados a nivel casual, pero él decía que había que no era una casualidad, ¿no? Sino que había una conexión simbólica. Es lo que hoy en día podemos entender que se ha hecho muy común, las famosas diosidencias, o que nada es, no está nada realmente dejado al azar, que todo pasa por algo, ¿no? Esta sincronicidad de la que Jung hablaba, y también pues mencionaba todo este tema del asunto del inconsciente que quiere emerger. Y en fin, lo que él llamaba psicología analítica es exploración de la totalidad, incluyendo el inconsciente y etcétera. Bueno, eso es lo que básicamente podemos entender de su propuesta. Dice acá en un mensaje, déjeme ver. Eh, Estoy en un lugar donde hay mucho ruido, por eso no abro el micro, dice Noemí, gracias. Claro, dice, súper interesante los 8 arquetipos como punto de partida para interiorizar y aprender a observarnos de manera que podamos entendernos e interactuar más ricamente con nuestro entorno. Vale. Es más, si les parece, déjenme buscar cuáles son los arquetipos de Carl Jung para ver si a partir de aquí nosotros podemos ahondar un poco más en ver si nos sirve de algo para nuestra intervención desde el coaching. ¿Cuáles son los arquetipos principales? La persona, la sombra, el animus y el self, además de el inocente, el amante, el héroe, el explorador, el rebelde y el mago. Dice, no son categorías fijas, sino patrones dinámicos que se manifiestan de diversas maneras en la vida de cada individuo. Comprender estos arquetipos puede ayudar a entender mejor la propia personalidad y a navegar por los desafíos y oportunidades que ofrece la vida. De hecho, aquí estoy viendo que más de 8 son 12 según los arquetipos, y que justamente son el inocente, el amigo, el héroe, el protector, el amante, el bufón, el explorador, el rebelde, el creador, el sabio, el mago y el gobernante. Y yo creo que eh, así como hay diferentes fuentes desde donde se aborda este tema, pues hay diferentes interpretaciones y diferentes maneras de compartirlo, considerando que desde su nacimiento y su obra, pues ya han pasado casi 100 años, ¿no? Vale, ok, tenemos esa información, pero lo que creo que va a ser muy enriquecedor es que Cintia tiene una expectativa muy alta porque sabe que nosotros tenemos más información de coaching que ella. Yo creo que para Cintia va a ser muy valioso, pues justamente que le ayudemos a comprender si realmente las propuestas de Jung, su inconsciente colectivo, la individuación, la sombra, los arquetipos y todo esto,
tienen relación directa o no con una intervención de coaching, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere ser él o la valiente que diga, por esta razón, no tiene ninguna cabida Carl Jung y sus propuestas con lo que nosotros hacemos? O, pues me dejas dudando, Jaime, yo creo que sí podría tener cabida la propuesta de Jung en nuestras intervenciones de coaching. Bien, ¿quién dice yo? Esa es una manera de empezar. La otra manera de empezar es que Cintia diga, yo creo que sí o no por lo que entiendo de coaching, pero aquí tenemos carta abierta para quien guste comenzar. Y en su momento, por supuesto, yo también voy a dar mi punto de vista. Venga, ¿quién dice yo? Bueno, Marilia. Sí, a ver, sí. el lenguaje es muy sencillo, ¿verdad? Ujú. La propuesta de Carl Jung está muy distante del coaching, sin dejar de ser su propuesta fantástica, ¿verdad? Porque Claro, seguramente claro. ahí hay mucho que explorar, que profundizar más en ese estudio de lo que él plantea. Sí, Seguramente ha ayudado a un sinnúmero de personas. Todo eso está muy chévere. Lo sí, que ocurre es que en coaching, el tronco, la parte medular o el núcleo del coaching es la no directividad. vale. Y una vez que John hace la propuesta, por supuesto, en este aspecto muy particular del arquetipo, y asociándolo con en aquel año del 2019, cuando yo estaba con una compañera, ella dando su certificación, ella le decía a los participantes que tú eres un arquetipo mago, tú eres arquetipo sabio, tú eres Sí. arquetipo, y eso inmediatamente está en contra de la no directividad. ¿Por qué? Aquí caigo en, exactamente, ahí caigo en qué significa no directividad, Claro. no entregarle ningún tipo de conocimiento, de dirección, de conceptos, de opiniones. En ningún momento se le puede entregar eso al cliente, al coachee, ¿verdad? Porque entonces ahí estaríamos violando la máxima de la no directividad. Entonces, en conclusión, por eso yo les comento pues que en la propuesta de Joe, sin dejar de ser fantástica, está súper distante del coaching porque el coaching, su sinónimo, su parte nuclear, medular, es la no directividad. Justamente, a ver, hasta aquí con lo que dice Marilia, Cintia, cuéntanos con toda sinceridad qué tanto te da claridad o no, y si no te da claridad, estaría perfecto porque podemos ir ayudándote entre todos. ¿Cómo lo ves hasta aquí el tema de Carl Jung y coaching, si se pueden llevar o no? Hola Mariana, bienvenida. Pues por lo que acaba de compartir la compañera, entiendo que por más que nada por regla general del coaching es que no podría como ser, ¿no? Una parte específica o que se pueda desarrollar en el coaching. Sin embargo, creo que, bueno, es que voy a escuchar un poco más, Sí, pero yo siempre pienso que la intuición es muy importante, ok, entonces ok. como tal vez para poder llevar una dirección de a dónde quiero llevar el coaching, incluso aunque tenga una estructura, pero basándome en esa estructura, ¿cómo puedo hacer que la persona pueda crear su propia herramienta? Pues si profundizo identificando ese en base a la intuición de lo que de los puntos que ya refería en un inicio, ¿no? Como esta parte del reflejo, siento que por esa parte, una noción muy breve me daría a mí esas bases para poder direccionarlo, ¿no? Pero sin perderme en la regla general que ya mencionaba la compañera anterior. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Genial. Nada más aquí entonces habríamos de clarificar. O sea, tú cuando hablas de la intuición te refieres a
tomar en cuenta la intuición del coach o ayudar a que la intuición del cliente se desarrolle. ¿A qué intuición te refieres? Sí, a que la intuición de él se desarrolle para que él mismo sepa cómo es que va a, a resolver, ¿no? Él mismo, porque si bien es cierto, nosotros no le vamos a dar el consejo, pero él sí tiene que pensar cómo, ¿no? Cómo avanzar. Sí, 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 ok, va, justo, ese es el gran reto. A ver, vamos a poner un poco en contexto a Mariana que nos está acompañando. Yo a Mariana le platiqué brevemente de que hoy íbamos a abordar justamente la relación posible entre lo que propuso Carl Jung como un extraordinario psicoanalista, si lo podemos llamar así. Espero que mis compañeros psicólogos no me vayan a regañar. No, no era Ah, sí, psicoanalista, era, psicoanalista. ¿verdad? Y justamente si tenía su obra cabida en lo que hoy en día podemos nosotros proponer como una disciplina con identidad propia que se separa de todas las otras disciplinas, que es justamente el coaching, si lo entendemos como que tiene un alma, una esencia no directiva. Entonces, eh, Mariana, te pregunto, no con el afán de que parezca esto examen, pero te pregunto, ¿qué tan familiarizada tú estás con la obra de Jung? Aquí no hay ningún erudito, no estamos calificando a nadie, pero ¿te es ajeno o te es cercano Carl Jung? No, sí, cercano. Digo, al Súper. final yo lo conozco. Según yo era psiquiatra, si no me equivoco, También, claro. pero bueno, estoy familiarizada por el tema de los arquetipos, ¿no? O sea, al final, pues, los arquetipos que él nos dio, por eso es que estoy familiarizada y que al final, pues, diferentes herramientas manejan diferentes arquetipos, pero siento que muchos, por no decir todos, tienen la base en Jung, ¿no? Ajá, claro, fue el primero, ¿no? Que Ujú. nos propuso esta Los arquetipos. manera, exacto, de interpretar al ser humano a nivel inconsciente colectivo, diciendo, mira, cómo hay ciertos patrones muy claros que se repiten desde el inicio de la historia de la humanidad y que podemos seleccionarlos en estos personajes, ¿no? Y que a partir de ahí, pues se han suscitado un montón de obras a partir de la manera como Es- él Que a descubrió. mí me encanta, digo, se me hace una Sí, manera súper brillante de ir, no claro, encasillando, pero sí dándonos una guía, ¿no? Y permitiendo a la mente dirigirse, ah, mira, yo tengo esto y es muchísimo más fácil desde mi punto de vista poder como conectar con algo que tiene una descripción y desde ahí poderte mover, ¿no? Aunque tengamos un poquito de todos, sí siento que nos vamos como direccionando más a unos que otros. claro. Y es que ahí está lo interesante. Fíjense lo que Mariana comenta y que aquí empieza la polémica bonita. Yo escuché que Mariana dijo, no tanto para clasificar, etiquetar o condicionar, pero al mismo tiempo sí. O sea, Claro, pero es que es súper lindo. claro, eso es a lo que A voy. mí me Eso es encanta. lo que voy. O sea, nos ayuda como humanidad a reconocer ciertas, digamos, referencias universales. Eso está bellísimo, ¿vale? Ahora, no nos gusta quizás verlo así o aceptarlo, ¿no? Pero como viene de una necesidad de ponerle una etiqueta, el arquetipo del héroe, pues es una etiqueta, o sea, no pasa nada, solamente lo uso a manera de entender y me regreso con lo que venía diciendo Marilia y Cintia que si viene un cliente conmigo y me está solicitando que lo acompañe desde la no directividad, entonces yo tengo que deshacerme de toda la cantidad de posibilidades de prejuicios, presupuestos, etiquetas, teorías o lo que haya sido antes de mí, porque si yo uso esas teorías para referirme a la persona que tengo enfrente,
ya le estoy dando yo una interpretación a partir de que no estoy respetando esa no opinión que me pide el coaching, ¿ok? Y ahí se pone muy desafiante para los coaches porque, a ver, si nosotros nos encanta el tema y hemos visto o hemos leído, hemos estudiado, hemos tomado talleres de arquetipos, llega el cliente y podemos identificar que su comportamiento, sus decisiones o lo que sea, tienen todo que ver con el héroe, con el bufón, con el mago, con el sabio, con lo que sea. No podemos compartirlo porque le estaríamos dando información que no forma parte de sus Sí. nociones o su universo conceptual. Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo, Jaime? Si le das esa información, le puede servir, o sea, puede ser que lo lleve a realidades que no había visto y ese impulso le puede venir bien, ¿no? O sea, esa puede ser una de las argumentos que ustedes me pueden dar como a favor de usar a Carl Jung y sus propuestas de arquetipos en las sesiones de coaching. Pero dice Marilia que no se debe y no se puede. Y a lo mejor Cintia, Mariana o alguien más va a decir, ¿por qué no? Yo creo que sí puede venir bien a nuestro cliente. Yo vi que Mafalda puso ahí una expresión como que está de acuerdo más con Marilia. Guille se está guardando sus comentarios todavía y Noemí dice que está en un lugar donde hace mucho ruido, pero ¿por dónde vamos? ¿Creen ustedes que sí valdría la pena considerar alguna de las teorías de Jung o decimos en coaching no nos sirven para nada? ¿Qué dicen? 100% con Marilia, no sirve para nada. Ok. Si te 100 gusta, está coinciden. bien, como he hecho yo, porque es interesante, léelo, estúdialo. Si quieres estudiar psicología, estudiala también. Y tiene Sí, dos carreras, pero no, no cabe, no hay ok. sitio. Ahora, Mafalda, venga, para clarificarle a Cintia, Sí, Mariana y a Noemí, ¿cuál es tu argumento? ¿Por qué no cabe y por qué no es necesario? Creo que ahí se pone lindo a esta. eso íbamos. Mira, me ha Sí. llamado mucho la atención que justo en los dos casos las dos hablan de dirección, de Ok, dirigir, ok. de llevar, de guiar, que es justo lo que no puedes hacer como coach, porque entonces justo la finalidad del coaching, que es totalmente distinta a la de la psicología, se inhibe, no se produce. ¿Cuál es la finalidad del coaching? Potenciar el engendramiento, lo que Sí. Leonardo llama el engendramiento. Y el Ujú. engendramiento es una forma de, no me gusta mucho usar la palabra, pero lo más cercano sería la creatividad. O sea, sería coger toda esa información que trae Sí. el cliente a la sesión en su mente y por medio del trabajo que hacemos en la estructura de conversación, vamos a potenciar que puedan sacar un conocimiento nuevo que no tenían al entrar en sesión. Ujú, ujú. ¿Qué ocurre? Que la directividad lo inhibe, lo hace imposible. O sea, las herramientas de un psicólogo no están diseñadas para eso, están diseñadas para otra cosa. Tendríamos que utilizar las herramientas propias de un coach y no tienen ninguna compatibilidad con la psicología. Bien, eso a nivel teórico, Mm. académico, fundamentalista está súper valioso. Así- ¿Tú te animas a, Mafalda, a traducirlo en un ejemplo para que, Sí, a ver, venga, ¿qué pasaría en una sesión en donde dices, miren, no se debe usar porque pasaría esto? A nivel justo lo que práctico. tú decías es Sí. en el momento en el que el cliente tiene que estar haciendo su proceso interno, no podemos intervenir. Y claro, si tú le dices, eres tal o cual arquetipo y por tanto te pasa tal, tal y tal, estamos pasando información propia Ujú. a nuestro contenido personal al contenido del cliente. Sí. Entonces ya deja de estar funcionando única y exclusivamente su propio contenido, que es imprescindible dentro de un proceso de coaching o de una Sí, sesión. bien, ok. Vamos a ver entonces. Eh, Es que lo que estarías es dirigiendo, bueno, en ese caso estarías transfiriendo. Si le hablas de la transfiriendo. teoría, de lo que le está ocurriendo, etcétera,
estás transfiriendo información. Si además aportas alguna herramienta que le pueda ayudar a sacar partido a ese arquetipo que le estás detectando, además de transferir información propia al cliente, encima lo estás dirigiendo, estás siendo directivo. Con lo cual, ¿dónde está la no directividad del coaching? Que es lo que realmente le estás ofreciendo como cliente. Exactamente. A ver, entonces, sumando lo que dice Mafalda, voy a ganarle a Guille porque a lo mejor quería seguir propiciando encender la fogata. Hola Dani, lo vamos a poner de la siguiente manera. Cuando viene un ser humano y se sabe que en las sesiones de coaching no va a esperar que lo aleccionemos, o sea, no, ya entiende que nosotros le vamos a dar un espacio para que pueda él, eh, digamos, autoprovocarse la generación de conclusiones propias, ¿no? Que le caigan veintes que no puede, digamos, no descubrir. Esa idea que está buscando no se la puede dar nadie afuera, ¿ok? O sea, él tiene que resolver por sí mismo la propia solución para su propio y único singular problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el cliente entiende que él viene a generar esas propias estrategias, y nosotros tenemos que respetar su foco de atención, o sea, dónde está poniendo su conciencia, ¿ok? Sus pensamientos, cuáles pensamientos está eligiendo. Si nosotros nos dejamos llevar por querer propiciar o querer facilitarle ese camino de generación de ideas, lo que haríamos es estropear justamente que salga con una idea propia. Es se me ocurren muchos casos o ejemplos, pero no sé si yo estoy viendo a un bebé que está empezando a caminar, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre que le voy a comprar unos zapatitos para que le den mayor estabilidad. Y entonces, en vez de hacer que él se fortalezca y que vaya aprendiendo por él mismo a ponerse de pie y a dar pasitos, entendiendo todo su sistema interno propioceptivo, y yo quiero ahorrarle tiempo para que aprenda a caminar más rápido, probablemente a la larga voy a conducir a que su caminata no sea tan eficiente, ¿verdad? Entonces, no, en el ejemplo de compartir con nuestro cliente ciertos arquetipos, no le veo personalmente lo negativo en cuanto a que no le hacemos daño a la persona de manera evidente e inmediata. O sea, no le va a pasar nada a mi cliente si yo se me sale decirle, esto que me cuentas me recuerda al arquetipo del héroe de Jung. Bueno, ok, no pasa nada. Pero probablemente si yo no meto mi cuchara, si yo no le meto mi contenido, él lo habría descubierto por él mismo, quizás no ahí, sino cuando se esté bañando al otro día en la regadera y diga, a ver, como que mi intuición me está llamando a que puedo yo descubrir algo que se llama el héroe. Y él por él mismo llega a la siguiente sesión y me dice, ¿qué crees, Jaime? Me acabo de encontrar con un libro de Carl Jung que hablaba del héroe y es justamente lo que a mí me está pasando. Él va a sentir que gracias a su cualidad engendrativa puede hacer que surjan esas nuevas nociones y es la mejor manera de que alguien pueda
aumentar su nivel de confianza, ¿no? Porque cuando alguien resuelve algo por él mismo, pues aumenta, por supuesto, su autonomía y su seguridad, su convicción, su confianza. Ese es lo que de inicio y quizás así como en el corto plazo no parece tan grave, ¿cierto? Es como comer postre o comer McDonald's todos los días. No, no vas a ver el efecto de comer postre en una semana o McDonald's una semana. Lo vas a ver en 6 meses que estés comiendo azúcar o que estés comiendo McDonald's todos los días durante 6 meses. Entonces, justamente si todas las sesiones viene la persona y yo le doy conocimiento, le doy conocimiento, le doy conocimiento, pues realmente no está aprovechando lo que le prometí o no estoy cumpliendo lo que le prometí, que es, ven conmigo para que emerjan ideas propias de ti para ti. Entonces, la diferencia entre la teoría y la práctica tiene que ser coherente, ¿cierto? Y para que haya coherencia tiene que haber no directividad. Esa es justamente la idea. ¿Qué dices, Guille o Dani? ¿Quién de los caballeros me respalda? ¿O le quiere poner ahí el toque de abogado del diablo? ¿Quién dice yo? Bueno, no, no, de acuerdo. Creo que estamos mirando cosas distintas. ¿Ok? Eh, no, 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 no cosas distintas. Estamos mirando quizá una misma problemática, pero las herramientas que utiliza el coaching no directivo, utilizaría alguien eh, que quisiera, no sé, de alguna manera usar la herramienta del arquetipo y el inconsciente, creo que ahí estaría, yo estaría de acuerdo con Arilia y con Mafalda, ¿no? Que no, creo que no es compatible. Sí encuentro ese punto que vos comentaste de la intuición que en realidad se la dejamos al cliente, ¿no? ¿Ok? Creo que por ahí podría ir una conexión. Desde el coaching no directivo me parece que sería justamente el engendrar por sí mismo, desde su intuición. Creo que ahí sí podríamos decir que estamos habilitando un camino, ¿no? Para eso, propiciando eso, pero no como algo directivo, ¿no? No como una sugerencia, no como una herramienta, no como algo, como una ocurrencia del coach hacia el cliente, ¿no? Sí, claro, bien, súper. Y ahí está el tema. O sea, yo necesito respetar que si la intuición existe, si la intuición es parte de nuestra naturaleza, hay que darle oportunidad a que trabaje la intuición propia de nuestro cliente porque puede más sin mí, ¿no? O sea, quizás mi querer acelerar esa intuición va a ser contraproducente. ¿No? Es como estos viajes al pasado. Voy a ir al pasado para querer modificar algo y lo que modifico empeora las cosas en el futuro, ¿no? Como generalmente ocurre. Y hay muchos cuentos mitológicos que hablan de esto, sobre todo en la cultura griega. En fin, bien, gracias, Guille. ¿Cómo estás, Dani? Llegaste tarde, pero yo creo que ya te enteraste en qué andamos, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Tarde pero sin prisa. Claro. Sí, lo que comentabas, Jaime, creo que a veces por querer transferir conocimiento, pues parece que la meta la está queriendo alcanzar el coaching o el coachee, porque eso es lo que pues le prometió. Entonces, como dices, en esa capacidad que pues va a engendrar nuevo conocimiento el coachee, pues termina siendo un proceso más del coach que del coachee, o sea, donde él se deja guiar. Entonces, creo que la idea de donde el coach tiene que renunciar a veces a buscar la meta, a alcanzar la meta, creo que eso ayudaría más a darle ese, pues no darle ese empujoncito, sino simplemente acompañar y ser una persona pues neutra. Claro.
Y fíjense que esto que dice Dani es muy cierto. Y aquí viene lo contraintuitivo, lo desafiante, lo difícil de entender de lo que propone el coaching como tal. Mucho de lo que escuchamos en el mainstream, y me refiero a mainstream como lo que se habla de coaching allá afuera, es que es un estilo de acompañamiento, pero cuando hablamos de acompañamiento, pues el mentor acompaña, el consultor acompaña, el terapeuta acompaña, el doctor acompaña, el sacerdote acompaña, o sea, todos acompañamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un acompañamiento desde la no directividad y un acompañamiento directivo que no está mal, solo que se basan en paradigmas diferentes, opuestos y complementarios? Que en la experiencia con el terapeuta, con el psicólogo, con etcétera, todo lo que se les venga a la mente, la persona que está acompañando tiene permiso de dar su punto de vista. Y no solo tiene permiso, requiere hacerse presente dando su punto de vista. Para eso lo estamos contratando. Pero acá, en el coaching, lo contraintuitivo es que nosotros como coaches tenemos que dejar lo más solo posible a nuestro cliente. Y esa es la parte muy complicada de entender porque ¿cómo me vas a dejar solo si te estoy pagando para que me acompañes? Pero justamente ahí radica la experiencia verdaderamente potente de un estilo de bueno, no asesoramiento, acompañamiento, ayuda o asistencia, más bien la palabra que estaba buscando, en donde construimos un entorno que le dé la confianza suficiente a la persona para que se mueva sola. Y lo que decíamos antes de iniciar la grabación con Marilia es que el cliente entienda que es él quien me guía a mí, que es justamente lo opuesto a lo que pasa en los procesos de acompañamiento tradicionales, en donde ambos co-creamos la relación, nos acompañamos hacia la meta, aprendemos juntos, empatizamos, compartimos, nos entendemos. Y yo como terapeuta, como consultor mentor, te voy a dar algo que me ha servido en mi expertise. Pero en coaching no. Entonces, es muy complicado de entender de inicio que venga alguien y te diga, oye, Mariana, Cintia, Guille, tú haces coaching, sí, acompáñame, bien, pero te voy a acompañar a que tú estés solo. Ah, pero no, no entiendo. ¿Cómo, por qué me dejas solo? Y a final de cuentas, cuando se comprende que las decisiones, la resolución de problemas, las acciones, eminentemente todas vienen de la soledad, entre comillas, porque estamos solos con un montón de voces internas. O sea, no sé si eso sea realmente estar solo, porque todo lo que pasa acá arriba sigue siendo una dinámica inevitable de conversaciones y que probablemente gracias al coaching podamos ser más eficientes en poner orden en la azotea, ¿no? Donde mucho de lo que nos conduce hacia un camino u otro, pues está en la forma como estamos interpretando nuestra realidad in, out, interna, externa. Bueno, pues es justamente esa propuesta que se basa en la no directividad que le dice al cliente, tú puedes acercarte a cualquier estilo de ayuda y el que te va a ayudar va a poner de su cosecha, pero en coaching tú puedes encontrar un espacio en donde vas a propiciar una aceleración de una más atinada toma de conciencia, pero ayudándote a ti mismo, ¿no? Y que por eso justamente a lo que nosotros apostamos es a que la persona cuando se considera adulta y que realmente quiere madurar, lo más eficiente pues es un acompañamiento de coaching. No quiere decir
que estemos desprestigiando, que estemos descartando, que estemos desvalorizando todo lo otro que se ofrece para acompañar, ¿cierto? Bien. Bueno, todavía tenemos 25 minutos para seguir conversando. Cintia, Mariana, ya llegó Patricia, bienvenida, Noemí. ¿Cómo lo ven hasta aquí, Cintia? ¿Tú tenías ganas de que nosotros, desde nuestro expertise como coaches, te aclaráramos más el panorama? ¿Cómo te va con eso? Sí, pues como dicen, yo pienso que cada persona requiere en su momento precisamente un tipo de acompañamiento, ¿no? En el caso que es el coaching, como lo entiendo, pues es que es totalmente a lo que se trabaja en terapia, ¿no? Que es más directivo. Sí, No estoy muy de acuerdo con lo que es dar una opinión. Yo soy más como de hacer que la persona se haga consciente, pero sí es directivo, porque en este caso en terapia holística, por ejemplo, es hacer que conecte con esa enseñanza de él mismo para que que ahí sí sería muy intuitivo y a la vez confrontativo, porque a la vez es estarle cuestionando ciertas cosas que en su momento le va a caer el 20, ¿no? Como claro. decías tú. Pero entonces también es importante para mí, pues, el silencio, ¿no? El decir, pues, y porque en los casos para mí de crisis existenciales en las cuales queremos dar otro paso de evolución, tiene que haber un silencio y tiene que haber Claro. total, tienes que llegar a la total profundidad de justo sentirte solo y decir, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo avanzo? Pues tengo mis propias herramientas en las que voy a usar y Así es. para eso pues sería el coaching el que tendría que acompañar en ese proceso para que justo lo lleve a ese límite donde solo tenga que salir, ¿no? Pues es muy variable, pero yo pienso que aquí tendría que ver de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿no? Pienso yo que, Exacto. pero sí. Sí, es Exactamente. importante la aclaración, gracias. Claro, y qué bueno que lo traes a colación. No estamos diciendo que el coaching es el remedio para todos los males, que te sientas como te sientas y sea lo que quieras alcanzar. Siempre la mejor opción es coaching. No, ¿eh? O sea, no estamos diciendo eso. Es muy diferente decir, y sirve que lo voy a dejar aquí grabado porque lo he escuchado en muchas ocasiones y si alguno de ustedes lo vuelve a escuchar, tomen como referencia lo que les voy a decir aquí. Mucho se dice, bueno, es que coaching no es para todos. No, 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 no. Atención. Coaching sí es para todos, pero no quiere decir que coaching se tenga que usar siempre. O sea, en su momento le llegará el momento a la persona para que elija ser acompañada bajo un estilo no directivo, sin transferencias de coaching. Eso no quiere decir que no es para todos. Claro que es para todos. Por supuesto que es para todo el mundo el coaching. Pero cuando ellos lo consideren conveniente, cuando ellos lo decidan, cuando ellos vean que es la mejor forma de ser flanqueados en ese camino de generación de ideas propias, o como decía Mafalda, el concepto, el término que usa Leonardo, que es el engendrar ideas propias, ¿no? Entonces, claro, ya, yo me puedo sentir de cierta manera y lo más lindo sería que tuviera yo la claridad de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo o experimentando en mi día a día, qué tipo de asesoramiento, de asistencia es la que requiero porque de repente allá afuera cada vez hay más ofertas, ¿no? Que el acompañamiento integral en la sabiduría interior, no sé, que el asesoramiento de la técnica de, no sé qué más cosas pueden decirse y que todas pueden tener su propuesta válida. Sin embargo, cuando venga la alternativa en donde alguien diga, lo que yo necesito es entenderme mejor, resolver mejor,
encontrar respuestas mías, únicas y singulares, que sepa que solo el coaching le puede dar eso, porque todas las demás alternativas van a propiciar compartir información. No está mal, pero sí sería interesante saber para qué sirve una y para qué sirve la otra. Es como en cuestiones médicas, ¿no? O sea, una persona tiene un dolor en el hombro, en el ojo, en la pancita, etcétera, pues tiene que saber con qué especialista se va a acercar. Y ese especialista que trata el ojo, pues no es el mismo que le va a tratar el- un problema muscular de la pierna. Creo que es lo mismo, hay diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Para sanar cuestiones físicas o biológicas, y así como hay diferentes tipos de tratamientos para asuntos sentimentales, emocionales, espirituales, mentales, etcétera. Dime, Mafalda. Y estaba pensando también con lo que dices que a lo mejor les aclararía el, el saber que tenemos también la matriz situacional Ujú, y que como esto es un autoaprendizaje ujú. y realmente todo lo va a hacer el cliente por sí mismo, nosotros con lo que vamos a trabajar es con la estructura de la Exacto. conversación, que es lo que va a potenciar lo que va a pasar dentro de su mente. Desde el inicio es así. O sea, el propio cliente tiene una herramienta que le podemos enseñar cómo funciona para que Sí, por sí mismo vea qué necesita realmente. Entonces el propio cliente se va a dar cuenta de si el proceso de ayuda que necesita es coaching o si realmente le viene mejor algún otro o una combinación de varios. sí, Y exacto. eso puede aclarar mucho. Claro, Mafalda habla de una de las herramientas que se proponen en la teoría general del coaching, que es este libro que se publicó hace 4 años y que da muchísima claridad que ningún otro libro, escuela, instituto, este, o, o comunidad de coaching nos ha dado antes, y que dentro de esas herramientas existe una herramienta que se llama la matriz situacional tiempo-conocimiento. Y la podemos ver en videos previos a este, o ahora se las puedo presentar. Por mi parte, personalmente, yo sí tengo un compromiso cada vez más marcado a que entendamos que los coaches no necesitamos ninguna herramienta. ¿Ok? O sea, yo soy de la idea de que ni siquiera necesitamos la matriz situacional, pero sí es un instrumento muy gráfico, muy útil para que nuestro cliente pueda entender mejor lo que puede esperar del coaching. Es decir, no estoy peleado con las herramientas, pero siento que inclusive desde este estilo, sin transferencias, el coaching podría perfectamente hacerse sin usar ninguna herramienta. Pero bueno, eso ya tiene que ver con el recorrido, la experiencia, el estilo, la interpretación que cada uno hemos venido haciendo de la disciplina. ¿Tenías una pregunta, Cintia? Ah, perdón. No, sí que sí es muy interesante porque justamente, como creo que lo mencionaron hace un rato, no sé si creo que sí fuiste tú, que estamos muy tendientes a esta parte, ¿no? De siempre querer dirigir la vida de otros, Sí, sí, sí. incluso a veces pasa, por ejemplo, mucho en las situaciones de violencia, ¿no? De mujeres donde queremos salvarles la vida y donde no nos corresponde, porque sí estaríamos adelantando un proceso, el forzar ciertos, he escuchado mucho, no se diga más incluso en psicología se ha escuchado mucho, que es lo que menos creo que debe de hacerse, pero les dicen es que esto debes de resolverlo así, incluso ya les dicen, no, pues sepárate o déjalo, o no, temas así que pues ahí diría es que no corresponde. Entonces el coaching, por ese lado, pues sería mucho más conveniente en muchas áreas
porque incluso sería el silencio, ¿no? Tendríamos que generar ese silencio interno para que nosotros mismos tengamos, tomemos decisiones más firmes para nosotros mismos, ¿no? Gracias, eso es lo que quería comentar. Genial, justo, justo, y lo comentaste hace ratito y se me pasó. La palabra clave de ese silencio radica justamente en entender que lo podemos ver como la serenidad, el sosiego, la ataraxia estoica o la apateia también, que nosotros como coaches tenemos que hacer un trabajo personal importante de autodominio de nuestra necesidad de querer controlar o querer sugerir o querer decirle por dónde a nuestro cliente. Y yo a manera de broma uso mucho esta analogía de que nosotros como coaches debemos de tener nuestros pañuelos ahí a un lado, cuando en la sesión, a media sesión, tenemos que tomar un pañuelito y limpiarnos las comisuras de la boca por mordernos tanto la lengua de que no necesitamos decir nada, o sea, ni siquiera una poquita cosita de, oye, ¿y no has considerado que no, no, no? Y ahí es un trabajo muy riguroso de desapego budista, ¿no? De esto no me corresponde, esto no tiene que ver conmigo, o sea, yo le voy a ayudar menos si le opino y voy a propiciar un entorpecimiento en su desarrollo personal, claro, y ese silencio es disminuir como decía Tim Galway, las interferencias. Entre menos interferencias tenga yo y menos interfiera en su proceso de catalización, voy a procurar más eficiencia, claro. Y ese es el tema, ¿no, Cintia? No sé cómo ha sido para ti en tu proceso de entrenamiento para ser terapeuta, qué tanto este asunto se conversa o no, se toma en consideración o no, como para saber cuáles son los silencios que se recomiendan tener en las sesiones de terapia. ¿Qué nos tienes que decir en relación a eso? Sí, pues aquí diferencia básicamente es ese, conduce a un punto, o sea, yo fijo un punto al que quiero lograr, pero al que quiero llevar a mi cliente, pero sin que sea algo eh, impositivo, se podría decir, o sea, en el sentido de aconsejarlo como tal, o sea, sino yo identifico, por ejemplo, ahí se habla mucho en terapias de las heridas de infancia y lo que son Claro, las claro. repeticiones del árbol genealógico y esos temas. Entonces yo identifico que hay una herida de infancia de abandono y en ese momento llevo a situaciones en las cuales logre hacerse consciente el mismo de que está repitiendo que está en una herida de abandono y aparte que está repitiendo patrones, porque en digamos, ya tiene 3, 4 matrimonios y siempre es la misma repetición, las mismas personas, las mismas situaciones. Entonces, lo voy llevando, se va llevando a ese punto de reflexión. Pero, sin embargo, totalmente contrario, pues es el coaching del silencio, pero que se me hace también fantástico porque me he cuestionado yo misma, bueno, qué tan valioso, qué tan trascendente es que forcemos un proceso, ¿no? Porque sí creo que muchas veces tenemos que hacerlo nosotros mismos, porque yo digo, todo es en tiempo perfecto, ¿no? Entonces, muchas veces queremos sacar a esas personas, por ejemplo, en mujeres hablaba, ¿no? De situación de violencia, pero ellas no quieren salir porque Claro. no se han dado cuenta de algo, entonces yo no puedo forzar ese, y en el silencio, en este caso, pues ellas tendrían que fortalecerse y creo que la herramienta sería mucho más eficiente acá en el coaching. Sí, Aquí dependería si es el sí, momento. sí, 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 sí. que el coaching es para todos, pero a lo mejor
pudiera ser que más bien el momento, ¿no? Es el que ahí estaría presente. No lo sé. Gracias. No, Eso es lo que... y además fíjate que si dejamos a un lado el coaching como estilo de ayuda, pero tomamos más en cuenta en nuestras conversaciones cotidianas, bajarle unos decibeles a la opinión y mantenernos más en silencio, podríamos inclusive propiciar que la gente tenga mayor nivel de introspección. Hay algo que sí es muy importante aquí y tiene que ver con que a los seres humanos, sobre todo los adultos, en esta época tan vorágine, con tanto bombardeo y estímulo, ¿ok? Lo que no le gusta a una persona en el acompañamiento de coaching es que la deje sola resolviendo sus asuntos, que encuentre respuestas propias por sí mismo, porque es muy aburrido. No nos gusta a las personas aburrirnos. Pero fíjate qué curioso que a los niños hay que dejarlos aburrirse para que inventen juegos, para que puedan divertirse bajo sus propios criterios y que donde puedan encuentren herramientas desde su creatividad. Pero el adulto, como tiene todo a la mano, como el adulto ya tiene dinero, como ya tiene posibilidad de alcanzar lo que quiere en un clic, viene a las sesiones y entonces el niño interior malcriado que somos como adultos decimos, dame lo que quiero, dame el consejo, dame la herramienta. Y tú le dices, a ver, mi niño, berrinchudo, no, vienes a aburrirte para que en esa aburrición salga algo novedoso, ¿verdad? Y esa es la parte súper difícil que no logramos hacer entender al ego, ¿no? Al ego del adulto que viene y dice, a ver, yo te estoy pagando y como te estoy pagando, tú tienes que darme lo que te estoy pidiendo. Por eso en las empresas no ha prosperado mucho el coaching, separándolo de la mentoría y consultoría, porque la empresa dice, dame respuestas y resultados rápidos. Pues te voy a vender coaching, pero no es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no se cumple la condición de la no directividad. Dice Noemí, a mí me parece que puede ser una herramienta muy útil si utilizamos correctamente la información de los arquetipos. Ok, miren, aquí está Noemí diciendo que la información correcta puede ser útil. Más que para compartirla con el coachee o encasillarle, sí nos puede ayudar como coaches poder abordar mejor los cuestionamientos que le hagamos en función de su comportamiento dominante. Ok, atención, Noemí, porque cuando yo hago preguntas basadas en los arquetipos, ya vienen contaminadas de mi interpretación y ahí ya hay directividad. Esto es la sutileza de nuestras intervenciones, lo menos cargadas de ideas ajenas, ¿no? Dice Dani, se comenta que en el aburrimiento nacen las grandes ideas. Exactamente. Sí, así es. Muchos incluso quieren que les des la respuesta. Exacto, es que creemos que contratar al terapeuta es que de inmediato yo voy a tener, o sea, salgo de la sesión de terapia o lo que sea y mi vida va a cambiar. Como si el otro tuviera la fórmula para que mi vida ya dé un giro completo de 180 grados y molesta mucho que le digamos, me pagas, pero me pagas para que yo te ayude a pensar. No, 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 no. Por eso se está haciendo también muy popular el chat GPT, porque el chat GPT pues es muy tierno, es muy empático, es muy cercano, le puedes tú poner voz de mujer, voz de Scarlett Johansson y habla contigo y pues obviamente va a ser espectacular, te vas a sentir súper bien porque tienes ahí una terapeuta aliada coach que te va a dar quizás muchas veces por tu lado o que te va a hacer preguntas confrontativas, pero quizás no va a tener ese espacio donde te va a decir, necesito que te aburras para que salgas con algo nuevo. En fin, Pues ya luego les fíjate, cuento. Jaime, Sí, sí, que adelante. me pasaron hace un par de días un artículo hablando de que la gente que tiene problemas mentales
se le empeoran muchísimo y están siendo internados en psiquiátricos después de hablar con ChatGPT, porque es tan amable, tan te sigo la corriente, te sigo la corriente, te sigo la corriente, que les Sí, empeora el trastorno. Así que fíjate. imagínate. Oye, A está veces muy bueno que eso. te ayuden y te acompañen no es lo mejor que te puede pasar. Claro, claro, es que pues viene como parte de esta ola de querer encontrar soluciones rápidas que yo le llamo el resultadismo, ¿no? Es más importante el resultadismo que el proceso para llegar al resultado. Espectacular. Bueno, se fue Cintia, gracias por haber venido, Cintia. Y lo digo porque como pues, probablemente estás viendo la grabación y para que no veas que nos olvidamos de ti, gracias por haber estado acá. Gracias Dani, Marilia, Guille, Noemí, Mariana, Mafalda y Patricia, que también se unió ya en la recta final. Bueno, entonces, para despedirnos, concluimos que en cuanto a las aportaciones de Carl Jung a la psicología o a las propuestas de el autoconocimiento humano, tiene por supuesto sus ventajas. Sin embargo, en materia de coaching, ¿cómo quiere cerrar cada uno de nuestros asistentes de hoy? ¿Qué dicen? ¿Cuál Bueno, fue? Dime, dime, me Dani. Sí. gustaría cerrar con dos palabritas, ¿no? Que surgieron en el desarrollo de toda la conversación. La primera palabra es una que tú dijiste, Jaime, que es falacia. Sí, El coaching mainstream está fundamentado en muchas falacias. Te sí. quiero cerrar con esa palabra, falacia. Ujú, Y la segunda palabra es la palabra universal. Esta ujú. palabra salió con lo del inconsciente colectivo de John, ¿verdad? El que Sí, él quería buscar algo como universal, ¿ok? exacto, exacto. Pero ahora, aparto a John y voy a la teoría general del coaching para decir que universal Sí, es el marco de conversación que se plantea en la teoría general del coaching. ¿Por qué? Porque está basado en axiomas y proposiciones lógicas que son completamente universales. Esta sí, está demostrado que son universales. Y bueno, esa es la segunda palabrita. La número uno, falacia, y la número dos, universal. sí, claro. Y vamos a nada más apuntar a esto que dice Marilia. Lo que dice Jung tiene cierto nivel de verdad, ¿ok? Pero ojo, para que el coaching pueda caminar solito, debe de tener coherencia entre su fundamento, su función y su finalidad, ¿ok? Si nosotros queremos forzar la propuesta de Jung en algunas de las referencias científicas, primera, segunda o tercera, no va a tener cabida para que se cumplan las condiciones de el axioma de la conciencia, el axioma de la existencia, el axioma de la acción intencional, las categorías o las metacategorías praxeológicas y el método para garantizar la no transferencia. Justamente ahí radica el tema, o sea, no estamos diciendo que la propuesta de Jung no funcione, claro que es útil, pero no tiene cabida en una propuesta que se deshizo de todas esas propuestas subjetivas porque está yéndose a lo más objetivo posible que son las ciencias eidéticas, es decir, las ciencias de la razón. ¿Qué es lo que universalmente, como dice Marilia, universalmente, donde coincidimos esencialmente todos los seres humanos en la razón, o sea, en nuestra forma de eh, pensar y deducir o de inducir y deducir, y que de ahí tiene que partir la base para construir una disciplina que pueda demostrar que ser no directivo es posible, ¿verdad? Entonces, eso es justamente sumándole a lo que nos dice Marilia.
Vale, entonces muy breve, Guille, Dani o alguien más, ¿cómo nos estamos yendo en relación al tema de hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué quieres dejar aquí en evidencia para quienes están viéndonos diferido? Bueno, gracias igual por el espacio. Creo que yo podría resumir en lo que se habló también de aquí, en qué paradigma uno se quiere parar, en qué paradigma uno quiere estar para el otro, ¿no? En este caso, siendo coaches o siendo terapeutas. Si nos paramos en un paradigma, significan ciertas cosas. Si nos Claro, paramos en otro, otras, ¿no? Así claro. que creo que en el caso de pararnos en el paradigma de la no directividad, el paradigma que propicia el engendramiento, creo que no entraría, no cabría este otro paradigma que, ¿dónde entraría la psicología y todo lo que habíamos hablado de Carl Jung? Así Exactamente. que paradigma de la transferencia o paradigma de la no transferencia. Exactamente. Eh, Claro. ¿En qué postura te vas a posicionar para intervenir, cierto? claro, exactamente. Como coaching, desde el coaching, el paradigma de la no transferencia. Y desde Así. la terapia, es la transferencia, por supuesto. Claro, Totalmente transferencia. exactamente. Bien, muchas gracias, como siempre, Guille, por venir, por tus intervenciones. Dani, ¿quieres No, compartir gracias. algo? Sí, Jaime, mira, yo me quedo, bueno, con lo que escuché, ¿verdad? Porque no puedo estar desde el principio, Claro, pero es importante la toma de conciencia en el que ayuda. O sea, sí, en este sentido, saber identificar los límites de cualquier tipo de acompañamiento para no terminar mezclando todo. ujú, Y al exacto, saber lo que haces, pues lo haces congruente, lo haces con ética y lo haces de la forma correcta. Entonces claro, yo creo que con eso yo me quedo de que seamos conscientes de la forma en la que estamos ayudando y en lo que estamos ofreciendo. correcto, exacto. Entre más claridad tengamos de eso, mejor vamos a saber cómo ayudar y cómo no ayudar, que también es bueno saberlo, ¿no? ¿Dónde estoy yo siendo útil y dónde no? Claro que sí. Bien. Pues gracias, Mafalda, tú que tienes un horario muy extremo en cuanto a nosotros, ¿quieres terminar con algo De momento aguanto, muy bien. antes de que aparezca el sol, Pero si no es que ya salió el sol? está cerca, está cerca. Lo tengo ya casi, casi. No, me quedo con todo lo que dicen los compañeros, efectivamente, sobre todo la coherencia es súper importante el tener en cuenta la finalidad de que tu profesión, cumplirla y saber distinguir entre una y otra, claro, la finalidad de la psicología es otra muy distinta. Y me quedo también, si te fijas, lo complicado que se hace a veces hablar de este tema, porque Sí, hay momentos que mm, cómo lo bajo, ¿no? De lo técnico que es a algo más sencillo que alguien que no lo ha experimentado nunca pueda hacerse una idea y es francamente complicado. Pero bueno, ahí estamos, poco a poco. Yo creo que estás exactamente. haciendo una gran labor, la verdad que se agradece. Por eso lo estoy Sí, recomendando, a ver si claro. vamos poco a poco haciendo. Así que nada, muchas gracias y me ha parecido interesante, porque la verdad que cuando vi el título dije, no veo. Como no soy psicóloga y no he estudiado Jung, lo he leído porque me parece interesante y ahí me pareció muy curioso el tema. Ah, bien, pues Pero mira, ha dado de sí. claro, es el tipo de temas que es bueno traer a la conversación. Puede ser que para la próxima traigamos al que ustedes quieran, ¿no? Puede ser Adler, puede ser, no sé, Skinner, puede ser cualquier psicólogo que sea referencia para, para nuestros amigos los psicólogos y que
aquí ayudemos a contrastar, comparar y decir por qué sí, por qué no. Eh, Sí, yo creo que urge también, ¿no? El empezar a ayudar a los psicólogos a entender que simplemente esto es una nueva profesión, es muy distinta, y aprender a poner límites entre unos y otros para empezar a evitar lo que decía Leo cuando presentó la tesis, ¿no? Ese intrusismo mutuo que ha habido desde hace ya un claro. tiempo. Hay Eh, que poner y, un poquito de orden y es difícil, claro, en y lo es que hacemos. difícil porque fíjate que creo que todavía es un sesgo, es un tema de una ceguera Sí, cognitiva muy fuerte, eh, porque inclusive a los mismos coaches, cuando tú les dices que están siendo intrusos con la psicología y al psicólogo le dices, está siendo intruso hacia con el coaching, no se comprende. sí, 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 O sea, yo he estado en foros en donde se juntan puros coaches y dicen, oye, qué mal se siente que nos traten de vendehumos, de estafadores, de charlatanes. Y yo soy el primero que digo, claro que estoy triste, pero tienen razón, tienen razón, claro, claro. Es porque que lo hay. seguimos metiéndonos en zonas donde no debemos, ¿no? Claro, es que tenemos gente llamando coaching a un montón de ocurrencias, suposiciones, pseudociencias, etcétera, y a psicólogos también llamando coaching a sus herramientas de psicología. Y Así claro, es. tenemos al final una confusión tremenda. Entonces, bueno, a mí me gusta que haya este tipo de espacios para irse aportando claridad. A ver si poco a poco va llegando. Y fíjate, otra cosa que yo creo que va a pasar con esto es que también trabajando con clientes llegará un punto en que los propios clientes le dirán al psicólogo, oye, lo que tú haces no se parece, esto es otra cosa. Y por Exacto. ahí yo creo que de pasado a lo mejor bastante tiempo es cuando los psicólogos van a empezar a ver que efectivamente está pasando otra cosa que no han querido ver hasta el momento. Pero bueno, tarde o Exactamente. temprano lo verán, no les queda más remedio. Claro, Así que claro. bueno, va a ser interesante ver el proceso. Bien, bueno, ya era Así hora. que muchas gracias y Sí. me despido, que ya llevo rato. Bien, Mafalda, pues gracias nuevamente por perder un poco de sueño en pro de este proyecto. Para mí es muy valioso contar con tu participación e igual con el apoyo de Marilia, Dani, Mariana, Guille y de todos quienes hacen de esto cada vez pues un gran paso, ¿no? Para el coaching. Disfruten, diviértense, qué lindo volverlos a ver, iniciando nuestro verano de este lado del mundo y por allá, por el sur, veo que ya hace frillito. Bueno, cuídense, nos vemos pronto, gracias, buenas noches, chao.